Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es suyo, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es suyo, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Nosotros te reconocemos a vos como el Dios viviente, el verdadero Dios. Con fe oramos, y en esto lo ves,
que nosotros queremos agradarte a vos y todos los días, todo el tiempo, nuestros pensamientos son para vos. Para el Dios de Israel todo es posible. Tu voluntad es buena, agradable, perfecta. Como el cielo está por arriba de la tierra, así son tus caminos, muy superiores a nuestros caminos, y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y nosotros somos tu reino. Un reino dividido no va a permanecer. Nosotros a vos oramos, a vos clamamos. Oramos por todos los niños, sin excepción, musulmanes, judíos, gitanos, cristianos. Nosotros oramos porque se cumplan tus propósitos en tus niños. El Señor Jesús nos enseña, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Nada impida a tus niños venir a vos, ni el adoctrinamiento, ni el antisemitismo, ni los obreros fraudulentos, ni la ideología de género. Y respecto a la ideología woke, nosotros pedimos también tu voluntad en todos aquellos que invierten financieramente, invierten su tiempo, su esfuerzo en hacer adelantar esta ideología. Oramos por el liderazgo de esta ideología, por cada profesional que se presenta como brazo ejecutor de esta ideología. Oramos por cada uno de los que se presentan como los que llevan a la práctica esta ideología y pedimos tu voluntad en cada uno. También nosotros oramos por aquellos que buscan legitimar lo que contradice el principio de protección integral de la niñez. Buscan legitimar procedimientos irreversibles en los niños. Buscan legitimar hormonización en los niños, legitimar mutilación en niños. Nosotros solo en vos confiamos. Pedimos tu buena, agradable y perfecta voluntad en tus niños. Que no queden truncos, que no queden frustrados tus propósitos en tus niños que tu trabajo te han costado. Oramos porque todo beneficio del Estado, pensiones por ejemplo, llegue a quienes realmente lo necesitan, niños enfermos, por ejemplo, niños en cárceles, niños en situación de necesidad. También nosotros queremos agradecer por cada rehén que fue liberado. Queremos agradecer que el presidente Trump te ha reconocido, habló de tu gran poder, habló que esto es gracias a vos, el Dios Altísimo. Nosotros agradecemos tu buena, agradable y perfecta voluntad para con tu pueblo. Y también oramos por los niños de Gaza. Nosotros, sin cesar, perseveramos en vos. Nadie que persevera en vos queda avergonzado. Vos nos enseñás. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva
y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿Es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que es nuestro hijo, y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: Edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: Ya se los he dicho, y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores.
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos ciegos también? Jesús les respondió: Si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Nosotros agradecemos que en todo tiempo nos llamas por nuestro nombre, y tus ovejas reconocemos tu voz. Te dijeron Rabí tus discípulos, porque tanto el hombre que recibió la vista, como el Señor Jesús, como los fariseos, como cada discípulo que le sirvió, también como el que le entregó, nosotros te reconocemos que tu palabra es fiel y verdadera, y todos son judíos. Agradecemos cada hombre que te amó y que a través del cual hasta el día de hoy nos enseñas. Por ejemplo, Pablo, que se presentaba a sí mismo como judío de pura cepa, fariseo circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Nosotros agradecemos cada discípulo que sirvió a tu Hijo Jesucristo y le adoró. Agradecemos cada milagro, grandes portentos hechos, cada hecho tuyo, porque nosotros hemos comenzado agradeciéndote la liberación de secuestrados, entre los cuales habían argentinos, y nosotros a vos clamamos por cada niño, porque sos el mismo ayer, hoy y siempre. En vos no hay mudanza, no hay sombra de variación, y como como hiciste que un hombre viera, nosotros también solo en vos confiamos y clamamos a vos, porque si estamos ciegos de entendimiento, vos podés hacer que veamos. Nosotros, sin cesar, en tu secreto escuchamos tu palabra. Tu palabra no vuelve a vos vacía, porque vos la prosperás en cada uno en aquello para lo que nos la envías. Y nosotros oramos, porque en tu luz vemos la luz. Vos sos la luz que resplandece en nuestras tinieblas, y vos despertás nuestro limpio entendimiento. Oramos porque somos tu pueblo y te reconocemos como nuestro Dios, el Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y oramos porque un reino dividido no va a permanecer. Oramos por el presidente Milei,
Él en conferencia de prensa habló de palomas, halcones, talibanes. Oramos por los talibanes, por aquellos a quienes los halcones representan, por aquellos a quienes las palomas representan. Oramos por Victoria Villarroel, Kicillof, Massa, Tayana, nosotros, nuestros seres amados. Oramos por los que nos consideran sus enemigos, por los líderes que invocan tu nombre. Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Peña, Shigeru Ishiba. Nosotros descansamos en vos. Vos sos nuestro buen pastor, y tus ovejas reconocemos tu voz. No seguimos la voz de los extraños, porque no reconocemos la voz de los extraños. Vos nos enseñás lo que hiciste con Ciro, rey de Persia, lo que en la actualidad es Irán, porque sos nuestro Dios todopoderoso, y el corazón de cualquier autoridad es como un libro abierto ante vos, y a lo que querés lo inclinas. Vos producís el querer como el hacer, y vos nos enseñás. Así dice el Dios de Israel a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Dios de Israel, el Dios viviente, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Dios de Israel, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, el Dios de Israel, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Dios de Israel, soy el que hago todo esto. Nosotros agradecemos que toda autoridad llega hasta donde está porque vos lo has permitido. Y oramos porque vos sos el que sujeta a tu pueblo debajo de tu ungido. Oramos sin cesar porque somos tu reino. Oramos por el presidente Milei. Te rogamos tu buena, agradable y perfecta voluntad en tu pueblo. Nosotros somos tu pueblo. Vos nos enseñás. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede darnos éste a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre, viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto les ofende? Pues ¿qué? Si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Quieren acaso irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No los he escogido yo a ustedes los 12? Y uno de ustedes es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le había de entregar, y era uno de los 12. Nosotros agradecemos que nunca estamos solos, vos estás con nosotros, y nos librás del mal, del malo, de malas asociaciones, de peligros ocultos, de terrores nocturnos, del pavor repentino, de los hombres, mujeres de astuto corazón. Nos librás de los que practican pecados de muerte, de los rencillosos. Vos nos librás de velos mágicos, de vendas mágicas. Rompes los lazos de los cazadores de almas en el nombre de Cristo Jesús. Y el maligno no llega a tocarnos. Sos el guardador de nuestras almas, el que guarda nuestra entrada, nuestra salida, desde ahora y para siempre. Y nuestra alma huye como un ave libre porque vos sos el guardador de nuestra alma, el que guarda nuestra entrada, nuestra salida desde ahora y para siempre. Solo en vos confiamos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Como nos haces ver, Judas fue elegido por el Señor Jesucristo, y él anunció que Judas era un diablo. Judas vio milagros, estaba en el templo, vio gente sanada, gente librada de demonios, vio personas que resucitaron, prodigios, milagros, pero anunciaste que era un diablo. Y aún estando con tu Hijo Jesucristo, aún habiendo orado con tu Hijo Jesucristo, aún habiendo estado durante el tiempo del ministerio de tu Hijo Jesucristo, Él era un diablo. Nosotros agradecemos que solo confiamos en vos. Todos los hombres ven lo que tienen al frente de sus ojos, pero vos ves el corazón. Agradecemos que por tu gracia estamos en tu presencia. No privilegiamos lo secundario. Descansamos en vos y somos fortalecidos en el poder de tu fuerza. Y vos mismo nos enseñás, somos enseñados por Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atada en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Nosotros agradecemos que sos el mismo ayer, hoy y siempre. En vos no hay mudanza, no hay sombra de variación, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, como nos decís, que no hay más que yo, el Dios de Israel, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el Dios de Israel, soy el que hago todo esto. Nosotros somos tu reino y agradecemos que nos atraes. Nosotros agradecemos que nos edificas casa de oración y a vos oramos, a vos adoramos, a vos servimos, a vos clamamos, en vos permanecemos, porque somos tu reino. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y no desamparás a tu pueblo por amor de tu nombre, por amor de tu honor. Y oramos por el presidente Milei, porque un reino dividido no va a permanecer. Y somos tu reino y tu trabajo te hemos costado. Oramos por el Congreso, los diputados, los senadores y tu voluntad en los siguientes respectos. En la relación Estado Nacional-Provincias, DNU 6225, restricción del presupuesto, impuesto inflacionario, PBI, equilibrio fiscal, código penal, Islas Malvinas, ciberseguridad, inmigración. Y también sos el que pone a nuestros enemigos debajo de nuestros pies, sos el que entrega a nuestros enemigos en nuestras manos. Los enemigos de los niños son nuestros enemigos. El Señor Jesús ordenó, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Oramos por tu voluntad en la FBI, en la CIDE, que van a trabajar conjuntamente contra el terrorismo en Argentina. Pedimos tu voluntad en cada situación. Vos nos enseñás a través de Pablo, fariseo, judío de pura cepa, de la tribu de Benjamín, que en un comienzo se llamaba Saulo, y como nos revelás respecto a la muerte de Esteban, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande.
diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino,
Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Nosotros agradecemos que no despreciamos tu palabra, no despreciamos a cada servidor tuyo, como los 12 apóstoles de Israel. No despreciamos a los profetas como Isaías. Agradecemos que nos atraes, como dice el Señor Jesús: nadie puede venir a mí a menos que sea enviado por el Padre. Y somos enseñados por Dios. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vos producís el querer como el hacer, y día a día añadís a tu reino a los que han de ser salvos. La fe es una gracia, vale más que todo el oro del mundo, que toda la plata del mundo, que todas las piedras preciosas. Y con fe nosotros creemos en vos y oramos por tu reino, porque un reino dividido no va a permanecer y tu trabajo te hemos costado. Y solo en vos confiamos. Y la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Por eso oramos por el presidente Milei, por cada autoridad que está en ejercicio de sus funciones, por cada autoridad que será elegida en octubre y de ahora en más. Oramos por cada candidato que se postula, por ejemplo Peli, también Molinuevo. Oramos porque tu hermoso Espíritu Santo guíe al electorado para votar, que los comicios acontezcan con transparencia. Oramos también por cada persona que está bajo autoridad. Nosotros agradecemos que sobre toda autoridad hay uno más alto, y nosotros a vos adoramos. Exaltamos tu nombre en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y a vos queremos agradar. Agradecemos que vos sos nuestro templo, nuestra morada, nuestra habitación, nuestro escondedero, nuestra mansión, y nos regocijamos en vos y perseveramos en vos todo el tiempo, porque solo vos nos haces vivir confiadamente y nos enseñás. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nosotros agradecemos cada hombre que te amó, como los discípulos de Israel, y cada servidor que te sirvió a escala vida o muerte. Vos nos enseñás. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Habiéndose ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa, para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró
y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz, por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el mundo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los no judíos se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Agradecemos que no haces acepción de personas, y como tu promesa se cumplió en Pedro y en muchos judíos que creyeron, no haces acepción de personas, y también se cumplió en Cornelio y en toda su casa. Y como el Señor Jesús nos enseña, pidan a su Padre Celestial el Espíritu Santo. Nosotros agradecemos
que no haces acepción de personas, y todos los días nosotros te pedimos tu hermoso Espíritu Santo. Y sabemos que el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a tu puerta vos le abrís. Agradecemos que día a día añadís a tu reino a los que han de ser salvos. Y nosotros perseveramos en vos, en tu palabra, andamos en tu palabra. Tu palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y vos nos enseñás. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Nosotros te pedimos perdón cuando juzgamos y te pedimos perdón por llamar común o como no te agrada a lo que vos creaste. Nosotros agradecemos que hoy es un día felicísimo en el que seguimos en pos de vos. Y día a día son más, porque la gloria postrera de tu casa es mayor que la primera, y nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nosotros oramos, reconociéndote porque vos sos el Señor de la viña. Todo cuanto existe, por tu voluntad existe, por tu voluntad fue creado. Todos los demás simplemente somos mayordomos o administradores de lo que nos confiaste, de cada recurso, y nos vas a pedir cuentas de nuestra mayordomía. Nosotros oramos por los que desprecian tu palabra, por los que no quieren dar cuentas de su mayordomía, no quieren dar cuentas de su administración, no quieren ser auditados. Oramos sin cesar por tu voluntad en tus niños, tu voluntad en las escuelas. Cada padre envía a lo más preciado que tiene, a su hijo, a una escuela para recibir educación. Sabemos que toda forma de educación comienza en casa. Todo lo que un padre no enseña, la vida lo enseña. Nosotros agradecemos que somos enseñados por vos y no haces acepción de personas. Oramos por tus niños, oramos por cada docente, por cada pedagogo, por el ESI. Pedimos tu voluntad en cada uno, en todos. Vos nos enseñas. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata?
y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo, que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Nosotros hablamos tu palabra. Te rogamos que nadie nos arrebate tu palabra. Te rogamos que despiertes nuestro limpio entendimiento. Nosotros necesitamos entender tu palabra, guardar tu palabra. Te pedimos perdón por cada palabra descuidada que decimos. Te pedimos perdón por las veces que fuimos piedra de tropiezo para otros. Y también oramos por aquellos que nos han ofendido. Nosotros agradecemos que nos haces ver. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y también nos haces ver a través de Pedro, a quien le dijiste, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, porque aún los judíos habían recibido tu hermoso Espíritu Santo, pero con la visión le estabas revelando a Pedro que también los no judíos lo iban a recibir, como sucedió a Cornelio y a toda su casa. Agradecemos cada hombre que te sirvió y cada hombre que te sirve. La vida del hombre es un instante en el tiempo de la eternidad y cada día nosotros queremos permanecer en vos. Vos sos nuestra parte, la mejor parte, nuestra herencia. Nosotros agradecemos tu buena voluntad para con los hombres. Agradecemos perseverar en vos. Agradecemos que multiplicas nuestra paz. Y nosotros con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y oramos por Argentina, por Israel, por cada jefe de familia, por la justicia federal, por las fuerzas de seguridad. Vos nos hacés entendidos en los tiempos, vos nos enseñás. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo
no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese venido, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Nosotros agradecemos que nos haces entendidos en los tiempos y nos revelas estas cosas. Les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que les mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se las había dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a ustedes recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Agradecemos que nos haces entendidos en los tiempos y nos enseñas. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido para dar paz en la tierra? Les digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando ven la nube que sale del poniente, luego dicen: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguen este tiempo? Nosotros perseveramos en vos, andamos en pos de vos. Detrás de cada uno hay una familia, hay una historia, pero nosotros andamos en pos de vos. Nuestra fidelidad es con el Dios de Israel, nuestra lealtad es con el Dios de Israel, nuestro pacto es con el Dios de Israel, nuestra alianza es con el Dios de Israel. El amado de nuestras almas es el Dios de Israel. En el nombre de Cristo Jesús. No servimos a dos señores. No hay un cambio de lealtades. Nosotros andamos
en pos de vos. Y nosotros oramos por todos aquellos que dividen tu reino. Agradecemos que nunca estamos solos, porque vos siempre estás con nosotros. Y oramos por cada servidor tuyo. Tenés pueblo para tu gran nombre en toda raza, tribu, lengua, nación, en todo linaje. Por ejemplo, vos judía, donde cada rabí enseña como Pablo con nuestra misma Biblia. Oramos por cada judío cristiano y también tenés pueblo para tu gran nombre en toda raza, tribu, pueblo, lengua, nación, en todo linaje. Oramos por los cristianos, por cada niño tuyo. Nosotros nos deleitamos en vos, nos regocijamos en vos, agradecemos que vos mismo enseñás, vos mismo nos enseñás y no haces acepción de personas. Y cómo nos revelás. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Oramos por todos los que desprecian tu palabra, desprecian los profetas, la ley de Moisés, las escrituras, los salmos. El Señor Jesús también nos revelas sus palabras. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nosotros nos deleitamos en vos, solo vos nos hacés vivir confiadamente, y oramos por cada hijo tuyo, que a quien despertás espiritualmente, y cada hijo tuyo, a quien le abrís el entendimiento y te revelas a través de los salmos, de las escrituras, y le revelas lo que hay escrito y lo que se cumplió acerca del Señor Jesús, revelado por los profetas, en quien pusiste tus palabras. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por Argentina, Israel, la triple frontera. Oramos por tu voluntad en los siguientes respectos: terrorismo, narcotráfico, maltrato infantil, redes de tráfico, redes de trata, lavado de dinero, crimen organizado, mafias. Oramos por cada cuca tira piedra, también por los punteros políticos, tu voluntad en cada uno. Nosotros oramos por cada servidor tuyo. También tenés iglesias en Irán. Agradecemos, Abba, que sos el mismo ayer, hoy y siempre, y tu brazo no se ha acortado. Agradecemos que la gloria postrera de tu casa es mayor que la primera, y vos nos enseñás. Libro de la genealogía de Jesucristo.
hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Nosotros somos enseñados por vos, lo que anuncias a través de tus profetas, lo que anuncias de tu Hijo Jesucristo, también lo que anuncias del Señor Jesús en los Salmos y en las Escrituras, también la genealogía del Señor Jesús, que también a través del Evangelio de Lucas nos haces ver. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruj, hijo de Rajau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. También, además de hablar del Señor Jesús, mediante tus profetas, mediante los salmos, mediante las escrituras, darnos su genealogía, también nos enseñás. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño,
le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los no judíos y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Nosotros, sin cesar, andamos en pos de vos y reconocemos que sos el Dios verdadero, el Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y nosotros agradecemos que no haces acepción de personas. No es con fuerza, no es con ejército, es con tu espíritu. Te rogamos que nos des tu hermoso Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de vos. Sea toda la tierra llena del conocimiento del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros nos deleitamos en vos, nos deleitamos, nos gozamos en Israel, tu escogido, y en toda la tierra, tu heredad. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y nosotros agradecemos que no te adormeces, no desamparas a tu pueblo por amor de tu nombre, por amor de tu honor. Y vos mismo nos enseñás. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En Apocalipsis, cuando se habla del Señor Jesús y se habla de Él y se lo nombra como el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
porque nosotros seguimos en pos de vos y reconocemos al Señor Jesús como el Hijo del Dios vivo. Vos nos enseñás tu palabra. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y en el último capítulo de Apocalipsis, el Señor Jesús dice de sí mismo: yo soy la raíz y el linaje de David, porque nosotros sabemos que es tu Hijo y lo revelas en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y como el presidente Milei, también decimos: nuestro favorito es un judío. O como dice él, todos los días me arrodillo ante un judío. Agradecemos tu Hijo Jesucristo. Agradecemos que nunca estamos solos, porque vos estás con nosotros. No se adormece el que guarda a Israel. Nosotros oramos por todos aquellos que dividen tu reino, por los que hacen pecar a tu pueblo contra vos, por los que son piedra de tropiezo para tus niños. Vos nos enseñás, pues aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos y contiendas y disensiones, ¿no son carnales? ¿Y andan como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez,
El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es suyo, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es suyo. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Agradecemos que tu palabra no vuelve a vos vacía, porque vos la prosperás en cada uno en aquello para lo que nos la envías. Vos contestaste, como nos haces ver. Jesús les respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Nosotros reconocemos que en todo necesitamos de vos. Vos sos la luz que resplandece en nuestras tinieblas. Sos la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte. Queremos ver como vos querés que veamos. Nos ordenás, el que tenga oídos para oír, oiga. Necesitamos que nos ayudes a escuchar, a entender. Nada queda oculto ante vos, ante el Dios de Israel. Y oramos por tu pueblo. En Apocalipsis nos hablas de lo que aborreces, que en algunas iglesias, los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También aborreces a los que toleran, a los que son como Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a tus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No quieren arrepentirse de su fornicación. Se introducen en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Otros no velan, otros han perdido el primer amor, el amor del principio, el amor de la juventud. Otros son tibios, ni fríos ni calientes, tibios, y están para ser vomitados de tu boca. Te pedimos tu voluntad en cada uno, en todos, en los que enseñan falsas doctrinas, en los que son piedra de tropiezo para tus niños, en los que hacen pecar a tu pueblo contra vos. Tu trabajo te hemos costado. Vos nos enseñás, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y también nos enseñás. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Cristo, Jesús. Nosotros oramos por tu iglesia. Tu iglesia no son 4 paredes. Oramos por tu iglesia dispersa por toda la tierra, conformada por niños tuyos, hijos tuyos. Nosotros oramos
por tu iglesia. Vos nos enseñás tu palabra a través de tu Hijo Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Digo pues, ha desechado, y esto nos lo haces ver a través de Pablo, que se presentaba a sí mismo como judío de pura cepa, fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, y a través de él, un hombre que quería llenarlo todo del Evangelio del Señor Jesucristo. A través de él nos enseñas. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no saben qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los no judíos, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los no judíos, cuánto más su plena restauración, porque a ustedes hablo, no judíos, por cuanto yo soy apóstol a los no judíos. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas
para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo bueno, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los no judíos, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos por todos los que dividen tu reino, por todos los que enseñan antisemitismo, tal vez no con palabras, pero con sus hechos. Nosotros te pedimos perdón por nuestras palabras descuidadas, por ser arrogantes. Nosotros sin cesar oramos por tu pueblo Israel. Tu palabra tiene cumplimiento, son tus palabras, vos sos Dios y eso es suficiente. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por todos los que son voz de los que no tienen voz, por los servidores del Dios de Israel, porque alcancen plenitud, porque te sirvan con plenitud, porque se vistan de justicia, porque se vistan de salvación. Oramos porque envíes más obreros a tu mies. Vos nos enseñás por qué muchos son llamados y pocos escogidos. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado,
pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Te rogamos que nadie nos arrebate tu palabra. Nosotros somos templo de tu hermoso Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu del mundo. Renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Agradecemos que perseveramos en tu palabra, andamos en tu palabra, escudriñamos tu palabra y vos nos enseñás. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Digan a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: Átenle de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Nosotros agradecemos que nos atraes y por tu gracia oramos a vos. Agradecemos que para vos todo es posible. Te rogamos que de nosotros tomes lo bueno, quites lo malo. Agradecemos que nos ayudas a entresacar lo precioso de lo vil. Y tu palabra tiene cumplimiento, no dejas caer tu palabra a tierra. Vos sos Dios, son tus palabras y eso es suficiente. Y nos revelás: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nosotros andamos en pos de vos, no nos desviamos ni a la izquierda ni a la derecha. Andamos en pos de vos, que nos enseñás, nos disciplinas, nos esforzás.
nos enseñas, somos enseñados por Dios. Tú, pues, hijo de hombre, y estas palabras ordenaste que Ezequiel dijera a tu pueblo Israel, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, ustedes han hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice el Dios de Israel, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos, ¿por qué morirán, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijeron, no es recto el camino del Señor. Yo los juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Nosotros perseveramos en vos. Agradecemos que sos el autor de nuestras vidas. Somos como arcilla en tus manos, arcilla en manos del alfarero. Y nos atraes y andamos en pos de vos. Y la gloria postrera de tu casa es mayor que la primera. Y en tu luz vemos la luz y somos guiados por vos, y nadie que persevera en vos queda avergonzado. Agradecemos que te revelas a nosotros y somos fortalecidos en el poder de tu fuerza. Y nosotros exaltamos tu nombre, santificamos tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.